Bienvenidos. Soy Norberto Jansenson. Traigo un cofre repleto de cuentos para compartir con ustedes. Soy otro heredero del patriarca de los pájaros. Soy otro descendiente de Scheherazade. Soy un correveidile, un contrabandista de historias, que busco, encuentro, escucho, traspaso. En cada viaje que hago rastreo las librerías de viejo que hay más o menos cerca y paso en ellas horas, fijoneando estanterías como un detective, olfateando índices como un sabueso, con la mirada alerta, la respiración entrecortada cada vez que aparecen nuevas palabras, relatos, parábolas, cada vez que aparecen autores nuevos o ignotos. Se me hincha el corazón de emoción cada vez que encuentro un libro con varios relatos de entre 4 y 8 páginas. Sufro como un condenado cuando leo un cuento hermoso de 25 páginas demasiado largo, o un cuento de 1 o 2 páginas demasiado corto, porque son cuentos que no puedo contarles en el contexto de este proyecto. Debo tener 300 libros de cuentos, y sin embargo nunca me alcanza. Vuelvo a ir a las mismas librerías, a revisar los mismos aparadores, a estudiar los mismos índices, si es que no han entrado novedades desde mi última visita. Sigo buscando nuevas palabras, porque estoy seguro de que en cada nueva palabra existe un nuevo mundo. En cada palabra que vibra existe una nueva fuente de energía. En cada palabra mágica existe la posibilidad de resucitar lo que había muerto. Sigo buscando, desde que leí El milagro más grande del mundo, de Ongandino, más libros de la mano de Dios. Sigo caminando 1 kilómetro más. Los invito, como en cada encuentro, a caminar juntos. Leía esta mañana el prólogo del libro Aquí no es Miami, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, que conocí en mi último viaje, en el que dice lo siguiente: vivir en una ciudad es vivir entre historias, las que se escriben en libros, las que circulan en periódicos y pantallas, las que se transmiten de boca en boca y mutan bajo una lógica similar a la de los virus, esos entes que sin siquiera estar vivos se replican en un afán obstinado por permanecer en el mundo. La ciudad es el campo en donde las historias se crean y se reproducen, y es también el lugar donde mueren. Las historias se extinguen porque la ciudad, escenario de la realidad, es silente a pesar de su bullicio. No puede contarse a sí misma, no puede contar nada en absoluto. A las historias, como ya lo señaló Sartre, no las cuenta la realidad, las cuenta el lenguaje humano, la memoria. Pero el lenguaje es traicionero. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado pasmados ante algo que no atinamos a describir? Una atmósfera, un semblante, un sentimiento. Queremos contar algo y las palabras que elegimos se nos revelan como bestias mal domadas. Queremos dar cuenta fiel de la realidad, de un pequeño fragmento de la realidad, y terminamos hablando de nuestra finitud, de nuestros propios miedos y deseos. Desconfiamos de las palabras porque, especialmente en esta era abrumada por la imagen y el registro, estas nos parecen demasiado escandalosas para hacer eco del silencio y a la vez demasiado opacas como para referir a la vorágine de la existencia. Las historias nacen en el lenguaje y en él alcanzan su sentido más profundo, el que se le escapa a las grabadoras y a las cámaras, el que se encuentra enmarañado en las voces y los gestos de la tribu. Creo que las historias, los cuentos, los relatos, por una parte, nos recuerdan quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes podríamos llegar a ser, y por otra parte nos completan, mostrándonos directamente o sugiriéndonos con sutileza los otros mundos, las otras vidas que existen o tal vez existan allá afuera, en cada recoveco que no nos atrevemos a explorar, en cada viaje que creemos que no estamos destinados a emprender, en cada aventura que no parece haber sido hecha para nosotros, en cada persona real o imaginaria que perfectamente podríamos encarnar si fuésemos más valientes, más abiertos, más curiosos, más espontáneos, más desapegados, menos rígidos. Creo que también nos invitan a expandirnos, al menos con nuestra imaginación, a contemplar aquello que creíamos imposible como una alternativa o tan siquiera como una inquietud. ¿Qué pasaría si...? El primer cuento de hoy es de Javier Marías, un escritor español cuyas obras han sido traducidas a 40 idiomas y publicadas en 50 países. El prestigioso sello inglés Penguin ha incorporado 7 libros de Javier Marías a su colección de Modern Classics,
con lo que este escritor ha pasado a ser el 7º en lengua española incluido en ese selecto club, después de Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Octavio Paz. Creo que en los próximos episodios les voy a contar varios cuentos de Javier Marías, pero por ahora, de su libro de cuentos Mientras ellas duermen, les narro Una noche de amor. Mi vida sexual con mi mujer, Marta, es muy insatisfactoria. Mi mujer es poco lasciva y poco imaginativa. No me dice cosas bonitas y bosteza en cuanto me ve galante. Por eso a veces voy de putas. Pero cada vez son más aprensivas y están más caras, y además son rutinarias, poco entusiastas. Preferiría que mi mujer, Marta, fuera más lasciva e imaginativa y me bastara con ella. Fui feliz una noche en que me bastó con ella. Entre las cosas que me legó mi padre al morir, hay un paquete de cartas que todavía despiden un poco de olor a colonia. No creo que el remitente las perfumara, sino más bien que en algún momento de su vida mi padre las guardó cerca de un frasco y éste se derramó sobre ellas. Aún se ve la mancha, y por tanto el olor es sin duda el de la colonia que usaba y no usó mi padre, puesto que se derramó, y no el de la mujer que se la fue mandando. Ese olor, además, es el característico de él, que yo conocí muy bien y era invariable y no he olvidado, siempre el mismo durante mi infancia y durante mi adolescencia y durante buena parte de mi juventud, en la que estoy aún instalado o que aún no he abandonado. Por eso, antes de que la edad pudiera inhibir mi interés por estas cosas, lo galante o lo pasional, decidí mirar el paquete de cartas que me legó y que hasta entonces no había tenido curiosidad por mirar. Esas cartas las escribió una mujer que se llamaba, o aún se llama, Mercedes. Utilizaba un papel azulado y tinta negra. Su letra era grande y maternal, de trazo rápido, como si con ella no aspirara ya a causar impresión, sin duda porque sabía que ya la había causado hasta la eternidad. Pues las cartas están escritas como por alguien que hubiera muerto ya cuando las escribía, se pretenden mensajes de la ultratumba. No puedo por menos de pensar que se trataba de un juego, uno de esos juegos a los que son tan aficionados los niños y los amantes y que consisten esencialmente en hacerse pasar por quien no se es, o dicho de otro modo, en darse apelativos ficticios y crearse existencias ficticias. Seguramente por el temor, no los niños pero sí los amantes, de que sus sentimientos demasiado fuertes acaben con ellos si admiten que son ellos, con sus verdaderas existencias y nombres, quienes sufren las experiencias. Es una manera de amortiguar lo más pasional y lo más intenso, hacer como que le pasa a otro. Y es también la mejor manera de observarlo, de ser también espectador y darse cuenta de ello, además de vivirlo, darse cuenta de ello. Esa mujer, que firmaba Mercedes, había optado por la ficción de enviarle su amor a mi padre desde después de la muerte, y tan convencida parecía del lugar o momento eterno que ocupaba mientras escribía, o tan segura de la aceptación de aquella convención por parte del destinatario, que poco o nada parecía importarle el hecho de confiar sus sobres al correo ni de que éstos llevaran sellos normales y matasellos de la ciudad de Gijón. Iban fechadas, y lo único que nos llevaban era remite, pero esto en una relación semiclandestina. Las cartas pertenecen todas al periodo de viudez de mi padre, pero él jamás me habló de esta pasión tardía. Es poco menos que obligatorio. Tampoco tendría nada de particular la existencia de esta correspondencia, a la que ignoro si mi padre contestaría o no por la vía ordinaria, pues nada más frecuente que el sometimiento sexual de los viudos a mujeres intrépidas y fogosas o desengañadas. Por otra parte, las declaraciones, promesas, exigencias, rememoraciones, vehemencias, protestas, encendimientos y obscenidades de que se nutren estas cartas, sobre todo de obscenidades, son convencionales y destacan menos por su estilo que por su atrevimiento. Nada de esto tendría nada de particular, digo, si no fuera porque a los pocos días de decidirme a abrir el paquete y pasar mi vista por las hojas azuladas con más ecuanimidad que escándalo, yo mismo recibí una carta de la mujer llamada Mercedes, de la que no puedo añadir que aún vive, puesto que más bien parecería estar muerta desde el principio. La carta de Mercedes, dirigida a mi nombre, era muy correcta.
no se tomaba confianzas por el hecho de haber tenido intimidad con mi progenitor, ni tampoco incurría en la vulgaridad de trasladar su amor por el padre, ahora que éste había muerto, a un enfermizo amor por el hijo, que seguía y sigue vivo y era y soy yo. Con escasa vergüenza por saberme enterado de su relación, se limitaba a exponerme una preocupación y una queja y a reclamar la presencia del amante, quien, en contra de lo prometido tantas y tantas veces, no había llegado a su lado 6 meses después de su muerte. No se había reunido con ella allí donde habían acordado, o que quizás sería mejor decir cuándo habían acordado. A su modo de ver, aquello solo podía deberse a 2 posibles causas: a un repentino y postrer desamor en el momento de la expiración que habría hecho incumplir su palabra al difunto, o a que, en contra de lo dispuesto por él, su cuerpo hubiera sido enterrado y no incinerado, lo que, según Mercedes, que lo comentaba con naturalidad, podría, si no imposibilitar, sí dificultar el escatológico encuentro o reencuentro. Era cierto que mi padre había solicitado su cremación, aunque sin demasiada insistencia, tal vez porque solo fue al final, con la voluntad minada, y que sin embargo había sido enterrado junto a mi madre, ya que aún quedaba sitio en el panteón familiar. Marta y yo lo juzgamos más propio y sensato y más cómodo. La broma me pareció de mal gusto. Arrojé la nueva misiva de Mercedes a la papelera y aún estuve tentado de hacer lo mismo con el paquete antiguo. El nuevo sobre llevaba sellos vigentes y matasellos también de Gijón. No olía a nada. No estaba dispuesto a exhumar los restos para luego prenderle fuego. La siguiente carta no tardó en llegar, y en ella Mercedes, como si estuviera al tanto de mi reflexión, me suplicaba que incinerara a mi padre, pues no podía seguir viviendo, así decía, seguir viviendo en aquella incertidumbre. Prefería saber que mi padre había determinado no reunirse finalmente con ella antes de seguir esperándolo por toda la eternidad, quizá en vano. Aún me hablaba de usted. No puedo negar que aquella carta me conmovió fugazmente, esto es, mientras la leía y no después. Pero el conspicuo matasellos de Asturias era algo demasiado prosaico para que pudiera ver todo aquello como otra cosa que una broma macabra. La segunda carta fue también a la papelera. Mi mujer, Marta, me vio romperla y preguntó: «¿Qué es eso que te ha irritado tanto?» Mi gesto debió ser violento. «Nada, dije yo, y me cuidé de recoger los pedazos para que no pudiera recomponerla. Esperaba una tercera carta, y justamente porque la esperaba, tardó en llegar más de lo previsto, o a mí la espera se me hizo más larga. Era muy distinta de las anteriores y se asemejaba a las que había recibido mi padre durante un tiempo. Mercedes me tuteaba y se me ofrecía en cuerpo, que no en alma. «Podrás hacer lo que quieras conmigo», me decía, «cuanto imaginas y cuanto no te atreves a imaginar que puede hacerse con un cuerpo ajeno, con el del otro. Si accedes a mi súplica de desenterrar e incinerar a tu padre, de permitir que pueda reunirse conmigo, no volverás a olvidarme en toda tu vida, ni aun en tu muerte, porque te engulliré y me engullirás». Creo que al leer esto por primera vez me ruboricé, y durante una fracción de segundo cruzó por mi cabeza la idea de viajar a Gijón para ponerme a tiro. Me atrae lo insólito, soy sucio en el sexo. Pero enseguida pensé: qué absurdo, ni siquiera sé su apellido. Sin embargo, esta tercera carta no fue a la papelera, aún la escondo. Fue entonces cuando mi mujer Marta empezó a cambiar de actitud. No es que de un día para otro se convirtiera en una mujer ardiente y dejara de bostezar, pero fui advirtiendo un mayor interés y curiosidad por mí o por mi cuerpo ya no muy joven, como si intuyera una infidelidad de mi parte y estuviera alerta, o bien la hubiera cometido ella y quisiera averiguar si también conmigo era posible lo recién descubierto. «Ven aquí», me decía a veces, y ella nunca me había solicitado. O bien hablaba un poco y decía, por ejemplo, sí, ahora sí. Aquella tercera carta que prometía tanto me había dejado a la espera de una cuarta, aún más que la segunda irritante a la espera de la tercera. Pero esa cuarta carta no llegaba.
y me daba cuenta de que aguardaba el correo diario cada vez con mayor impaciencia. Noté que sentía un vuelco cada vez que un sobre no llevaba remitente, y entonces mis ojos iban rápidamente hasta el matasellos por ver si era de Gijón. Pero nadie escribe nunca desde Gijón. Pasaron los meses, y el día de difuntos, Marta y yo fuimos a llevar flores a la tumba de mis padres, que es también la de mis abuelos y la de mi hermana. No sé qué pasará con nosotros, le dije a Marta mientras respirábamos el aire puro del cementerio sentados en un banco cercano a nuestro panteón. Yo fumaba un cigarrillo y ella se controlaba las uñas estirando los dedos a cierta distancia de sí, como quien impone calma a una multitud. Quiero decir, cuando nos muramos, aquí ya no queda sitio. ¿En qué cosas piensas? Miré a lo lejos para adoptar un aire ensoñado que justificara lo que iba a decir y dije: a mí me gustaría ser enterrado. Da una idea de reposo que no da la incineración. Mi padre quiso que lo incineráramos, ¿recuerdas? Y no cumplimos su voluntad. Debimos seguirla, creo yo. A mí me molestaría que no se cumpliera la mía de ser enterrado. ¿Qué te parece? Deberíamos desenterrarlo. Así, además, habría sitio para mí cuando muera en el panteón. Tú podrías ir al de tus padres. Vámonos de aquí, me están poniendo enferma, dijo Marta. Echamos a caminar por entre las tumbas en busca de la salida. Hacía sol, pero a los 10 o 12 pasos yo me detuve, miré la brasa de mi cigarrillo y dije: ¿no crees que deberíamos incinerarlo? Haz lo que quieras, pero vámonos de aquí. Arrojé el cigarrillo al suelo y lo sepulté en la tierra con el zapato. Marta no estuvo interesada en asistir a la ceremonia, que careció de toda emoción y me tuvo a mí solo por testigo. Los restos de mi padre pasaron a ser vagamente reconocibles en un ataúd, a ser irreconocibles en una urna. No pensé que hiciera falta esparcirlos y además hacer eso está prohibido. Al regresar a casa, ya tarde, me sentí deprimido. Me senté en el sillón sin quitarme el abrigo ni encender la luz y me quedé allí esperando, musitando, pensando, oyendo la ducha de Marta a lo lejos, quizá reponiéndome de la responsabilidad y el esfuerzo de haber hecho algo que estaba pendiente desde hacía tiempo, de haber cumplido un deseo ajeno. Al cabo de un rato, mi mujer, Marta, salió del cuarto de baño con el pelo aún mojado y envuelta en su albornoz, que es rosa pálido. La iluminaba la luz del baño, en que había vaho. Se sentó en el suelo a mis pies y apoyó la cabeza húmeda en mis rodillas. Al cabo de unos segundos yo dije: «¿No deberías secarte? Me estás mojando el abrigo y el pantalón». «Te voy a mojar entero», dijo ella, y no llevaba nada debajo del albornoz. Nos iluminaba la luz del baño a lo lejos. Aquella noche fui feliz, porque mi mujer, Marta, fue lasciva e imaginativa. Me dijo cosas bonitas y no bostezó, y me bastó con ella. Eso nunca lo olvidaré. No se ha vuelto a repetir. Fue una noche de amor. No se ha vuelto a repetir. Unos días después recibí la 4ª carta tanto tiempo esperada. Todavía no me he atrevido a abrirla, y a veces tengo la tentación de romperla sin más, de no leerla jamás. En parte es porque creo saber y temo lo que dirá esa carta, que, a diferencia de las 3 que me dirigió Mercedes con anterioridad, tiene olor. Huele un poco a colonia, a una colonia que no he olvidado o que conozco bien. No he vuelto a tener una noche de amor, y por eso, porque no se ha vuelto a repetir, tengo a veces la extraña sensación, cuando la rememoro con añoranza e intensidad, de que aquella noche traicioné a mi padre, o de que mi mujer, Marta, me traicionó a mí con él. Quizá porque nos dimos apelativos ficticios o nos creamos existencias que no eran las nuestras, aunque no cabe duda de que aquella noche en la casa, en la oscuridad, sobre el albornoz, solo estábamos Marta y yo, como siempre Marta y yo. No he vuelto a tener una noche de amor, ni me ha vuelto a bastar con ella, y por eso también sigo yendo de putas, cada vez más caras y más aprensivas. No sé si probar con los travestis. Pero todo eso me interesa poco. No me preocupa y es pasajero, aunque haya de durar aún.
A veces me sorprendo pensando que en su momento lo más fácil y deseable sería que Marta muriera antes, porque así podría enterrarla en el sitio del panteón que quedó vacante. De este modo no tendría que darle explicaciones sobre mi cambio de parecer, pues ahora deseo que me incineren y no que se me entierre, en modo alguno que se me entierre. Sin embargo, no sé si ganaría algo con eso. Me sorprendo pensando, pues mi padre debe estar ocupando su puesto junto a Mercedes, mi puesto por toda la eternidad. Una vez incinerado, así pues, me sorprendo pensando, tendría que acabar con mi padre, pero no sé cómo puede acabarse con alguien que ya está muerto. Pienso, a veces, si esa carta que aún no he abierto no dirá algo distinto de lo que imagino, y temo, si no, me daría ella la solución, si no me preferirá. Luego pienso, qué absurdo, ni siquiera nos hemos visto. Luego miro la carta y la huelo y le doy vueltas entre mis manos y al final acabo escondiéndola siempre, sin abrirla aún. De Javier Marías, de su libro Mientras ellas duermen, el cuento Una noche de amor. El segundo cuento de hoy es de otro autor que acabo de descubrir. Iván Chambou Leirón es argentino, de La Plata, y ha sido muchas cosas: ingeniero, profesor, investigador, consultor de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conferencista sobre energías renovables, miembro del cuerpo editorial de varias revistas sobre energía renovable, consultor sobre política de aprovechamiento de energía solar y medio ambiente en diversas agencias de Naciones Unidas, asesor, orientador y finalmente escritor de literatura. De su libro de cuentos, Vestigios y otros relatos, les comparto el cuento Las palabras. Al terminar la lectura de una ficción, resolvió, como a veces le sucedía, recomenzarla, pero prestando especial atención esta vez a las circunstancias y al orden en que se desarrollaban las acciones, así como al carácter de los personajes y a las pasiones que los animaban a lo largo del texto. El experimento tenía como objetivo descubrir la presencia de algunos vocablos imaginados como palabras clave que, de alguna manera, determinaban o daban cuerpo o sustancia al texto, quizás columna vertebral del relato. No dominaba este tipo de experiencias y el primer esfuerzo le pareció confuso. En realidad no sabía siquiera si era un intento razonable. El hecho es que durante una relectura cuidadosa lo invadió la sensación, aunque no la certeza, de que un orden o quizá apenas una secuencia asomaba en el texto. Una lectura distraída o no particularmente atenta al fenómeno lo enmascaraba. Orden oculto en palabras, escondido en detalles descriptivos o en análisis circunstanciales bien logrados, que parecía organizar la historia, haciendo sobrevolar sentimientos, pasiones, sensaciones, valores, acciones. En el texto en cuestión pudo rescatar una treintena de esas palabras clave que, de acuerdo con la relectura, parecían esbozar o perfilar la trama, determinar el carácter y la naturaleza de los personajes, identificar las circunstancias que albergaban las acciones, así como la calidad e intensidad de las relaciones. Es decir, la historia parecía desarrollarse apoyándose en ellas, que usadas en un orden particular acomodaban el texto a la intención o inspiración del autor. A lo largo de la narración, uno u otro de estos términos se repetían pero sin producir el mismo efecto que habían causado en su primera aparición. En todos los casos, sin embargo, funcionaban como disparador o detonador de una situación, acción o pasión. Para un mejor análisis de lo que acababa de aventurar, detalló la lista de las palabras clave que el texto le sugirió, una treintena. Eran, en orden alfabético, abyección, amor, amparo, angustia, aventura, circunstancia, coraje, crueldad, encanto, espontaneidad, desolación, desprecio, duplicidad, fuga, gracia, horror, humildad, ingenuidad, justicia, libertad, miedo, opción, osadía, pérdida, perplejidad,
soberbia, simulación, solidaridad, sorpresa, vanidad. Es claro que en el texto no aparecían en este orden, sino en otro que justamente constituía su hilo conductor y que podría tener alguna significación. Pensando que el conjunto encontrado podría ser fruto de una lectura particular o de una intencionalidad del yo lector, dejó pasar un tiempo. Texto guardado, él ocupado con otros quehaceres y lecturas. Meses después, recomenzó la experiencia y volvió a encontrar las mismas palabras clave, es decir, no exactamente las mismas, pero en lo esencial la tercera lectura confirmaba sus sospechas, la existencia de un orden subyacente o escondido representado por aquellos pocos vocablos que parecían amarrar la narración. De la experiencia surgieron algunas preguntas. La primera, ¿será que otro lector coincidirá en número, grado y forma con los resultados encontrados por mí? La segunda, las mismas palabras clave, amarre o soporte medular del texto pero usadas en un orden diferente, ¿producirían una historia completamente otra? Y si así fuera, ¿cuántas historias diversas inundarían el universo de lo literariamente posible con la treintena de vocablos enumerados anteriormente? No tuvo respuesta para la primera de las preguntas, pero imaginó que el proceso de lectura de un mismo texto podía evocar diferentes palabras claves en cada lector. Estimó, sin embargo, que las diferencias serían menores, pues a su juicio los términos por él encontrados estaban sólidamente anclados en el relato. La segunda pregunta y la consecuente lo llevaron a concluir que nada impide que historias diferentes puedan escribirse a partir del mismo conjunto de palabras, considerado en el mismo o en otro orden. El peso relativo de las mismas, la secuencia, la repetición, la combinación, etc., serían propios de cada autor u ocasión, cantidad de historias posibles que superan en mucho un cálculo combinatorio simple, todas y cada una de ellas en algún anaquel de la biblioteca de Babel. Estas cuestiones parecían indicar la existencia de una química de las palabras, aún desconocida, con reglas y leyes todavía por descubrir, pero de insoslayable existencia. Una especulación posterior sobre el tema lo llevó a considerar el impacto que la informática ha tenido en el uso y también el abuso de la escritura. Y no solo eso, también en el universo simbólico, lugar de fronteras móviles donde el lenguaje colocó a la especie. Navegando en Internet, descubrió que una de las consecuencias de la revolución informática es el crecimiento exponencial de material escrito que no cesa de aumentar, independientemente de su valor científico, filosófico, literario o de su densidad conceptual. También que en años recientes habían aparecido programas de computación que generaban textos impecables desde el punto de vista gramatical y completamente lógicos, pero desprovistos de significación. Las frases que producían estos programas estaban construidas de manera tal que permitían una combinación aleatoria, produciendo textos que no serían nunca iguales entre sí, aunque siempre vacíos de información y sentimientos. Descubrió que la pericia de los programadores había permitido experiencias sorprendentes. Por ejemplo, un grupo de ellos había conseguido que textos pseudocientíficos producidos por la combinación de este tipo de frases fueran aceptados como contribuciones originales en congresos internacionales de ciencias duras, resultado que no debe confundirse con el escándalo Zócal, que fue más bien una experiencia de fraude bien montada, un galimatías lingüístico que logró confundir a aquellos que usaban el mismo estilo oscuro en sus escritos que el utilizado por el físico en su experiencia. A medida que su investigación avanzaba en el ciberespacio, su asombro y su intranquilidad crecían. Descubrió la existencia de programas de escritura aleatoria para las ciencias sociales. Uno de ellos, quizás el más notorio, fue colocado en Internet en el año 2000 y produjo mucha discusión. A partir de esa fecha, más de 500.000 de ensayos postmodernistas fueron generados con el programa en pocos años. Otro programa notable que apareció en la búsqueda escribe textos chomskyanos a partir de la combinación de frases sueltas del famoso lingüista o escritas con su estilo. ¿Será que la literatura llegó a su fin? ¿O que está cercana a él? Se preguntó. También encontró que, en fecha muy reciente, la computadora dio a luz un resultado literario imposible de realizar sin el apoyo informático.
la redacción de una novela usando todas y cada una de las 37.971 palabras, ni una más ni una menos, que contiene Of One Woman or So, de Virginia Woolf. Las reflexiones de la famosa novelista sobre las dificultades que una mujer experimentaba en la Inglaterra de su tiempo para convertirse en escritora, hay que empezar por tener un cuarto propio, se transformaron, gracias a un malabarismo informático, en las aventuras de una joven feminista que le prende fuego a las bibliotecas de la Universidad de Cambridge. La angustia comenzó a ganarlo. La penetración creciente de las máquinas en la producción literaria, la vasta proliferación de escritos automáticos instantáneos e impecables le resultó preocupante. Le quedó claro que, a medida que la sofisticación y alcance de los programas aumente lo mismo que la velocidad y la capacidad de las máquinas, la imaginación y astucia de los programadores producirán nuevas estrategias. Se podrá entonces introducir el estilo preferido, las palabras clave que amarren el texto, el tono y, por qué no, el tempo. Presto, andante, piano, allegro, que al igual que en la música conseguirá ordenar los escritos. Quizás esta tendencia sea apenas la socialización moderna del escritor por encargo, capaz de producir, pago mediante, textos al estilo de algún autor famoso, textos que un lector desavisado no sabrá reconocer como apócrifos. Trató de tranquilizarse pensando que aún estábamos lejos de la producción de literatura electrónica aleatoria, pero no le resultó difícil extrapolar las experiencias existentes para imaginar un futuro donde con solo apretar un botón aparecerá sobre la tela de la computadora un libro único y no reproducible, de lectura penosa, agradable o cautivante, aunque siempre desprovisto de alma y sentimientos. Libros que nadie leerá, pero que tendrán siempre su lugar en el infinito ciberespacio y en el corazón del autor. La existencia abundante y gratuita de estos libros, no comprometidos emocionalmente, quizá modele los gustos de lectura, si la lectura subsiste, de las generaciones futuras. Bella trampa, concluyó, y buscó alivio en la botella de whisky que nunca se alejaba de sus cavilaciones literarias. De Iván Chambou-Leirón, de su libro Vestigios y otros relatos, el cuento Las palabras. El último cuento de hoy es algo así como un boceto. Terminé de escribirlo y revisarlo hace unos días y se lo envié a Fernanda, mi tutora, editora, consejera, asesora, para que lo revise y me devuelva el usual aluvión de tachaduras y comentarios con correcciones para hacer. Pero aún no me lo ha devuelto y sentí ganas o necesidad de compartirlo así como está, en crudo. Uno siempre sueña con escribir algo que no requiera edición ni correcciones, una especie de cuento puro, sin fallas, que no requiera pasar por el proceso de la purificación. Los sueños a veces son así, directamente absurdos. Si uno tiene paciencia, el cuento en su versión destilada verá la luz cuando le llegue la hora. Pero Borges dijo que una obra nunca se termina de escribir, que eventualmente se publica. Y uno deseará haber esperado para publicarla porque la leerá y sentirá que estaba mal escrita o incompleta, encontrará errores o sentirá que debería haber escrito lo que escribió pero de otra forma, utilizando otros recursos. O tal vez sentirá que debería haberle compartido la idea a otro escritor más talentoso para que honrara esa idea con más idoneidad. Y otras veces a uno lo asalta un vómito, la ansiedad irracional de sacarse de las entrañas algo que ya está ocupando demasiado lugar allí, y a diferencia de un parto de un hijo que nace cuando es el momento, en el caso de un cuento uno puede compartirlo cuando y como uno decida. Aquí está, entonces. El título es Para toda la vida. Debo haberme quedado dormido. Miro mi muñeca, al tiempo que recuerdo que me quité el reloj y lo dejé en la casa para no mancharlo con protector solar ni mojarlo con el agua del mar. Tomo mi teléfono del bolso, pero se ha quedado sin batería. Deben ser las 6 de la tarde. El sol ya no está alto y empieza a refrescar. Tendría que regresar,
Estoy en la playa desde hace varias horas. No sé cuánto dura el protector, pero seguramente ya ha dejado de hacer efecto. Me incorporo, me mareo un poco. Vuelvo a recostarme, a respirar pausado, a mirar el mar. Cuando la veo asomar su cabeza fuera del agua, entrecierro los ojos y enseguida mi mente empieza a elaborar teorías a una velocidad frenética. Creo que puedo haberme insolado. Está lejos, pero estoy casi seguro de que mira hacia aquí. Sonríe. Me parece que me sonríe a mí. No puedo devolverle la sonrisa. Me siento aturdido, como atontado. Sale del agua. Me incorporo un poco. Pongo mi mano derecha a modo de visera para verla mejor. Sigue sonriendo mientras camina en esta dirección, atándose el moño del costado de la tanga verde con dibujo de rodaja de sandía, y se exprime el pelo para quitar el exceso de agua. Es, como mínimo, una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Se acerca más. Me pongo nervioso porque me parece que viene directamente hacia donde estoy. Está hermosa y la temperatura está perfecta, dice con toda naturalidad mientras se recuesta en la reposera que se encuentra justo a mi lado, como si fuera su lugar en el mundo. Y no hay nada de algas, agrega. ¿No querés bañarte? Giro la cabeza para mirarla mientras intento comprender qué está pasando. Ella mira el mar. Me pregunto qué hace esta mujer a mi lado, cómo llegó hasta aquí, de dónde salió. Ella interrumpe mis pensamientos. Dice: está lleno de peces nadándote entre las piernas, y vi un pargo pasando por dentro de una ola que me agarró distraída, me revolvió y me llenó el pelo de arena. Me mira, me muestra su cabello con arena y luego hace un gesto de extrañeza como si no entendiera mi cara de asombro. ¿Qué pasa que estás tan callado? ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo?, le pregunto, intentando parecer calmado y natural. Como si me miraras por primera vez en la vida, como si fuera una extraña. Decido seguirle la corriente. Me pareces, cada vez que te miro, la mujer más hermosa que vi en mi vida. Se gira sobre su lado derecho, apoya la cabeza sobre la mano, se quita el pelo de la cara y dice, en un tono liviano pero afectado: sobre lo que me preguntaste el otro día, la respuesta es sí. Como si supiera de qué está hablando, digo: te tomaste un tiempo para responder, ¿no? Hace un gesto con la mano, de arriba hacia abajo, quebrando la muñeca, como dándome a entender que no entiendo nada del asunto. Las mujeres necesitamos tiempo para algunas cosas, y además nunca había estado en esta situación, sentir así, pensar así. Pero bueno, ahora estoy segura de que la respuesta es sí. Me alegra, digo, intentando quitarle importancia a algo que ni siquiera sé si tiene alguna importancia. Ya había empezado a pensar que fue un error preguntarte. Fue un acierto preguntarme, pero nunca había pensado en ello antes de conocerte, y no es que no se me hubiera ocurrido de que estamos juntos, pero una cosa es fantasear y otra cosa es que una noche, en medio de la cena, de repente me mires a los ojos y me lo preguntes en voz alta. Asiento, sonrío. Debe notar mi incomodidad porque cambia abruptamente de tema. ¿Vamos a cocinar la cena en casa y a brindar con vino rico?, pregunta, chispeante. ¿Qué te gustaría cenar? Creo que cualquier cosa que no venga del mar, dice. Podemos pasar por el supermercado y ver qué hay, y ahí decidir. Piensa mientras se acomoda la parte de arriba de la bikini. Me parece que me gustaría hacer una ensalada con aguacate, tomates bien rojos, espinacas bien verdes y granos de chocolo bien amarillos, dice, sonriendo como una niña que imagina la lista de regalos que va a pedirle a Santa Claus, y condimentarla con una gota de aceite de lavanda. ¿Aceitunas no?, pregunto con impostada sorpresa, como si ella hubiera olvidado mencionar un ingrediente favorito. Sí, responde abriendo grandes los ojos. ¿Y vino tinto? ¿Puede ser? Claro que puede ser, respondo. Pienso que tengo que hacer algo para resolver esta confusión, esta situación absurda. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que me encanta estar aquí, sentirla a mi lado, conversar con ella sobre los ingredientes de la ensalada para la cena
imaginar por un momento que esta situación, esta familiaridad, este cosquilleo pueden durar para toda la vida. Es ridículo todo esto. Me enfurezco por haberme permitido caer en la trampa romántica que vaya a saber quién puso en mi camino en este momento. Necesito recuperar el control, así que decido tentar al destino. Le pregunto, ¿nos vamos? Se gira y vuelve a acostarse boca arriba como si quisiera negarse y al mismo tiempo tomarse todo el sol de golpe. Se queda mirando el mar, con la cabeza girada hacia el otro lado, y percibo en su gesto algo parecido a una añoranza, como si le faltara algo que vive allí dentro, en el mar. Se incorpora, se sienta en la reposera, pasa las piernas para este lado, apoya las manos como para amagar a levantarse y dice: «Voy a meterme una vez más al agua. ¿Venís conmigo?» Ahora hay algo extraño en su voz. No sé qué es lo diferente, pero siento inquietud, como si la suya realmente fuera la voz de una extraña. Tal vez lo que siento es miedo de que lo sea, o miedo de que el extraño sea yo. No, ya está fresco y no quiero manejar con la malla mojada. «Ah», dice riéndose mientras se levanta, «dale, acompáñame, quiero que me abraces adentro del mar. Te espero acá y te abrazo con la toalla cuando salgas». Vuelve a ser puchero, me da la espalda y empieza a caminar decidida hacia el agua. Se detiene, gira hacia mí otra vez, se cruza de brazos, piensa como si estuviera decidiendo cómo decir lo que tiene que decir y por fin me pregunta: «¿Y si no vuelvo? ¿Y si no salgo del agua? ¿Me vas a ir a buscar?» «Claro que sí», digo, con una certeza que no sé de dónde salió. «Entonces a lo mejor no vuelvo y me quedo a esperarte nadando con los peces. Pero no sé hasta cuándo voy a aguantar, así que por las dudas no tardes». El sol ya casi desaparece detrás de la selva a mi espalda. La veo caminar hacia adentro del agua lentamente, sin mirar hacia atrás. Siento una picazón en el cuerpo. Estoy transpirando, aunque no tengo calor. Su paso seguro parecería ser el de alguien que ha vivido dentro del agua toda la vida. El agua ya le llega al cuello. Ella detiene su marcha. Mientras una gaviota con un ala blanca y un ala gris pasa volando demasiado bajo, casi tocando su cabeza, ella se sumerge con lentitud completamente dentro del mar. Para toda la vida, de mi autoría, hace relativamente poco tiempo terminado de escribir. Así llegamos a otro final de episodio, otra despedida. Les recuerdo que siempre pueden escribirme a norberto@jansenson.com y que si me escriben no se olviden de contarme de dónde son y desde dónde escuchan el podcast. Gracias por acompañarme siempre. Nos encontramos pronto.